En la tranquila vecindad donde transcurren las aventuras del Chavo del Ocho, detrás de las risas y travesuras que todos conocemos, existe un secreto oscuro y desconocido que pocos se han atrevido a contar. Hoy, por primera vez, revelaremos la historia aterradora que une a dos de sus personajes más emblemáticos, Doña Florinda y Don Ramón. Una verdad que fue enterrada en el silencio, ocultada entre risas falsas y golpes en la puerta. Lo que vas a escuchar a continuación no es un simple relato, es un viaje al lado oscuro de la vecindad que nunca imaginaste. Para entender esta historia, primero debemos conocer a los protagonistas. Doña Florinda, una mujer severa, orgullosa y de carácter fuerte, conocida por su amor protector hacia su hijo Kiko. Su vida aparenta ser la de una madre preocupada, pero tras esa fachada se esconde algo mucho más inquietante. Don Ramón, el eterno inquilino que siempre trata de salir adelante, esquivando las deudas y las broncas. Su relación con Doña Florinda es tensa, pero la verdad va mucho más allá de los simples regaños y peleas que hemos visto. Ambos personajes parecían ser opuestos y irreconciliables, pero lo que nadie sabía es que compartían un oscuro pasado que los unía en un vínculo de horror y secretos. Corría el año 1970, cuando la vecindad aún estaba en construcción. Doña Florinda, recién llegada a la ciudad, buscaba un lugar donde criar a su hijo lejos de las sombras que la perseguían. Don Ramón, por otro lado, vivía ya en esa zona, conocido por su carácter problemático y su historial de conflictos. Pero lo que nadie supo fue que ambos tenían una historia que los había marcado para siempre. Un incidente ocurrido en aquella época los unió en un pacto oscuro del que jamás pudieron escapar. Los registros oficiales no lo documentan, pero en los archivos de la alcaldía se encontró una carta anónima que hablaba de una desaparición ocurrida en la zona donde hoy se ubica la vecindad. Una desaparición que involucraba a un hombre conocido por practicar rituales esotéricos y que, según los rumores, tenía conexiones con varias personas del lugar. Su nombre era Gregorio Alzamendi, un nombre que desapareció sin dejar rastro hasta que alguien descubrió que antes de su desaparición, Gregorio había tenido contacto frecuente con una mujer que recién se mudaba con su hijo, Doña Florinda. Don Ramón, quien trabajaba como ayudante de albañil durante la construcción de la vecindad, también lo conocía. Al parecer, Gregorio les ofreció algo que ninguno de los dos pudo rechazar: protección eterna a cambio de un sacrificio. Testimonios rescatados de un diario viejo hallado en un baúl oxidado dentro del departamento 72 revelan lo impensable. Don Ramón y Doña Florinda estuvieron presentes la noche del 24 de marzo de 1971, cuando Gregorio realizó un antiguo ritual de invocación. El ritual debía sellarse con un sacrificio humano. Según el diario, la víctima no fue elegida al azar. Era un hombre forastero, sin familia, sin pasado, sin futuro, perfecto para desaparecer sin levantar sospechas. Pero algo salió mal. Gregorio, en medio del trance, comenzó a convulsionar y gritó frases incomprensibles. La sangre del sacrificio no fue aceptada. En su lugar, la oscuridad pidió otra cosa: un alma inocente. Doña Florinda gritó aterrorizada. A su lado, Kiko dormía, ajeno al caos. Don Ramón, paralizado, no sabía qué hacer. Entonces ocurrió lo impensable. Gregorio fue arrastrado hacia un rincón oscuro del cuarto, envuelto en sombras que no provenían de ninguna fuente de luz conocida. Jamás volvió a ser visto. Doña Florinda cayó de rodillas. El suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse. Y entonces, una voz resonó en la habitación: el pacto ha sido sellado. Uno pagará con dolor, el otro con aislamiento eterno. Desde ese día, sus vidas cambiaron para siempre. Años después, la vecindad fue inaugurada. Todo parecía normal, pero si uno observa con atención los episodios grabados, verá pequeños detalles que no encajan. Las miradas de Doña Florinda, vacías, los constantes golpes a Don Ramón, que no parecían siempre parte de la actuación, la risa del público enlatado opacando momentos de verdadera tensión. Don Ramón vivía en constante pobreza, no porque no quisiera trabajar, sino porque algo o alguien le impedía avanzar. Cada oportunidad que tenía era saboteada misteriosamente. Era como si estuviera condenado a nunca prosperar. Y Doña Florinda, ella parecía vivir cómoda, pero sola, aislada por todos. Nadie se atrevía a acercarse a ella más allá de lo necesario.
Su belleza parecía no envejecer, su piel siempre tersa. Coincidencia. Y entonces apareció él, el Chavo, un niño sin padres, sin origen, sin documentos. Nadie sabe de dónde vino. Un día, simplemente, apareció dentro de un barril. ¿Fue casualidad? ¿O fue un eco del pasado, una consecuencia del pacto fallido? Algunos investigadores creen que el alma que fue ofrecida aquella noche no desapareció, sino que reencarnó como castigo eterno. El Chavo, con su inocencia desbordante, con su risa triste, parecía estar siempre en el lugar equivocado, viendo y escuchando cosas que nadie más notaba. En 1981, durante una restauración de cintas originales del programa, un editor de Televisa descubrió algo inquietante. En varias grabaciones sin editar, donde no se había insertado aún la risa enlatada, se podían escuchar susurros extraños entre los diálogos. Un ejemplo, en una escena aparentemente inocente, mientras el Chavo habla con don Ramón sobre una torta de jamón. Una voz femenina murmura, casi imperceptible: él ya lo sabe, nos recuerda. Otra cinta, aún más perturbadora, muestra un corte donde doña Florinda mira directamente a cámara durante medio segundo, como si supiera que alguien la observa, pero sus ojos son completamente negros. Estas grabaciones nunca fueron emitidas al público. La mayoría fueron destruidas, pero algunas sobrevivieron, archivadas bajo el código N72-FLOR-RAM. En 1984, un nuevo inquilino intentó mudarse al departamento 14, justo al lado del de don Ramón. Según los registros, su nombre era Esteban Morales, periodista y escritor aficionado a lo oculto. Su objetivo: investigar los rumores sobre la vecindad. Esteban duró solo 3 noches. En su testimonio, escrito a mano en una libreta encontrada bajo el piso del departamento, relata haber escuchado gritos provenientes del patio en plena madrugada. Voces en latín, ruidos de cadenas, golpes en la pared contigua al cuarto de don Ramón. El tercer día desapareció sin dejar rastro. Solo dejaron su cuaderno, una radio encendida con interferencia y una fotografía desgastada donde aparece doña Florinda abrazando a un joven que no era Kiko, sino Gregorio Alzamendi, el desaparecido. Una teoría inquietante emergió de la investigación de Esteban. Según documentos que él mismo logró recuperar del archivo parroquial de San Gregorio Atlapulco, Florinda Mesa no tenía registrado ningún hijo con el nombre de Federico. Los papeles de nacimiento de Kiko no existen. No hay partida, no hay bautismo, nada. Más aún, una vecina antigua, la señora Mendoza, quien vivió en la zona antes de que se construyera la vecindad, declaró en una entrevista informal que Florinda no llegó con un niño, sino sola. Entonces, ¿quién o qué es Kiko? Algunos teóricos creen que Kiko no es un niño humano, sino una forma manifestada de energía residual. Una proyección psíquica creada por el trauma del ritual fallido. Un ente que envejece sin madurar. Por eso su comportamiento exagerado, su voz aguda, su miedo irracional a don Ramón. En 1986 se grabó un episodio que nunca fue transmitido. Titulado La Noche de los Lamentos, este capítulo fue el último intento del equipo de producción por retomar la narrativa original de la serie antes de su cancelación. Según el guión original, el episodio iba a centrarse en una noche en la que todos los personajes sufrían pesadillas, pero durante la grabación algo sucedió. Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, abandonó el set llorando, diciendo que escuchaba a su madre llamándolo desde dentro del barril del Chavo. La producción fue detenida. El episodio nunca se terminó. Meses después, el actor que interpretaba al señor Barriga afirmó en una entrevista privada que, esa noche, vio a don Ramón caminar por el set hablando solo, en una lengua que no era español. Ramón Valdés falleció en 1988, pero semanas antes de su muerte, dio una entrevista en la que dijo una frase que con el tiempo ha sido interpretada de formas distintas. Yo ya pagué mi deuda, pero ella aún debe su parte.
Nadie entendió a quién se refería. Pensaron que hablaba de sus problemas personales, pero hoy, con todo lo que sabemos, esa frase cobra un significado aterrador. Don Ramón vivió atormentado. Nunca prosperó. Nunca fue feliz. Algunos dicen que sus deudas nunca fueron económicas, sino espirituales. Que el precio que pagó fue vivir una vida de eterna frustración. En 1991, Florinda Mesa anunció su retiro de la actuación, argumentando motivos personales. Pero según registros internos del canal, durante sus últimos meses en el set, era común que hablara sola en camerinos cerrados, como si discutiera con alguien que no estaba ahí. Un camarógrafo que pidió anonimato afirmó haberla escuchado susurrar mientras se peinaba frente al espejo. Él volverá, y esta vez vendrá por mí. Después de su retiro, se mudó fuera de la ciudad. Nadie sabe exactamente dónde. Rechazó todas las entrevistas, dejó de asistir a homenajes y evitó todo contacto con el elenco sobreviviente. ¿Qué sabía que no quería revelar? ¿Por qué desapareció de la vida pública como si huyera de algo o de alguien? En 2002, durante las obras de restauración del set original para una exposición conmemorativa, los trabajadores decidieron mover el famoso barril del Chavo. Según los técnicos, al moverlo, notaron un peso extraño. No parecía estar vacío. Al abrirlo, encontraron en su interior un muñeco antiguo, hecho con trapo y botones, con la cara cosida a mano de Doña Florinda. En el pecho del muñeco había clavada una pequeña cruz de hierro oxidado. Junto al muñeco había un sobre viejo con una nota que decía simplemente: «Nunca debimos romper el círculo. Él todavía los observa». La exhibición fue cancelada sin explicación. El barril fue destruido, pero varias fotos circularon por foros de internet antes de que las eliminaran. Las analizamos y en una de ellas, si se aumenta el contraste, se distingue una silueta detrás del muñeco, un hombre con sombrero parado junto a una sombra con ojos blancos. Años después, en 2013, Florinda Mesa accedió a reunirse con María Antonieta de las Nieves, la actriz de La Chilindrina, en un evento privado. Nadie sabe qué hablaron, pero al salir, testigos aseguran que Florinda tenía el rostro pálido y dijo en voz baja: «Ya no está en la vecindad, ahora está en mí». 2 semanas después, María Antonieta sufrió un colapso nervioso durante una entrevista en vivo. Afirmó haber tenido pesadillas donde Doña Florinda le hablaba desde un espejo, diciéndole que la deuda no había terminado. La actriz fue internada unos días. Al salir, jamás volvió a mencionar a su antigua compañera. Carlos Villagrán, Kiko, decidió alejarse del personaje desde los años 90. Muchos pensaron que fue por cuestiones legales, pero en una carta filtrada en 2020, escrita a mano por el propio actor, afirma lo siguiente: «Yo sé lo que Kiko es. No quise aceptarlo por años, pero cuando escuché su voz dentro de mi cabeza, imitando la mía, comprendí que algo nos había poseído a todos. Ya no juego con eso, no me disfrazo más». Desde entonces, se niega a hacer entrevistas relacionadas con la vecindad, y su última aparición pública fue interrumpida cuando, en medio de una conferencia, se desmayó repentinamente al escuchar un audio de fondo, con la risa del Chavo. En 2021, un grupo de cineastas independientes intentó rodar un documental titulado Vecindad Maldita, basado en estos hechos. Entrevistaron a exempleados de Televisa, restauradores de cinta, fanáticos, incluso a vecinos de la zona original donde se construyó el set. Una semana antes del estreno en línea, los directores desaparecieron. Solo uno fue encontrado. Estaba en su departamento, en estado catatónico. Lo único que repetía era: «El barril. Él sigue ahí adentro. Nunca se fue». El material fue confiscado. Ningún medio lo volvió a tocar. Solo fragmentos han sobrevivido.
filtrados en la Deep Web, donde se dice que puede escucharse la verdadera voz del ente que habita la vecindad. En 2023, la estructura original fue demolida para construir una plaza comercial, pero durante las excavaciones, los obreros encontraron una habitación subterránea, sellada con ladrillos antiguos. Dentro había marcas en el piso, restos de cera, símbolos extraños en las paredes. En una esquina aún ardía una vela encendida, sin haber sido tocada en décadas. Una cámara de seguridad captó ese momento, pero al revisar el material, las últimas 3 horas estaban corruptas. Desde entonces, al menos 5 trabajadores de la obra han desaparecido. Uno fue encontrado, abrazado a un muñeco con uniforme escolar y gorro con orejeras. La palabra chavo estaba escrita en su pecho con sangre. No fue una comedia, fue un velo, una pantalla para tapar algo que jamás debió ser mostrado. Doña Florinda y don Ramón no eran solo vecinos, eran guardianes de un error ancestral, de un pacto no cumplido, de una deuda con algo que sigue esperando bajo la tierra o en nuestras pantallas. Y si alguna vez ves el rostro del chavo en la oscuridad, sin moverse, sin parpadear, corre, porque no es el chavo, nunca lo fue.